Mi hermana me prohibió asistir a su boda, alegando que su prometido tiene sentimientos por mí. Mi hermana me prohibió ir a su boda, alegando que su prometido tiene sentimientos por mí. Ahora él se niega a casarse con ella por eso. Hola a todos. Soy Michelle, de 20 años. Y agradecería mucho vuestra opinión. Emily, de 25 años. Es mi hermana mayor y se espera que se case con Jonathan, de 25 años. Entre ellos, todo parecía ser ideal. Todos creíamos que estaban hechos el uno para el otro y llevaban juntos años. Sin embargo, las cosas han dado un giro muy extraño y sorprendente. Y ahora su boda está en entredicho. ¿Por qué mi hermana no me deja ir a su boda? Por lo tanto, Jonathan se ha negado a casarse con ella. Además, Emily cree que Jonathan tiene sentimientos por mí. Entiendo lo loco que suena. Pero permítanme aclarar la situación. Para contextualizar. No tengo una relación estrecha ni con mis padres ni con mi hermana. Me distancié de ellos cuando empecé la universidad. Pero no es que hubiera pasado nada importante para desencadenar una pelea. Desde que me mudé para ir a la universidad, no he pasado mucho tiempo en casa. Normalmente viajaba o iba a casa de mis abuelos durante las vacaciones de primavera en lugar de volver a casa. Sencillamente, parecía una alternativa mejor que tener que lidiar con la incomodidad de estar en casa. El problema es que no me parezco en absoluto a mi hermana o a mis padres. Si eso tiene sentido. Nunca hemos congeniado. No soy realmente parte de su universo. ¿Qué es el suyo? Nunca parecen entenderme y, para ser honesta, nunca se han esforzado. Todos se unían por algo que a mí no me importaba mientras crecía. Y parecía que hablaba en un idioma extranjero cada vez que mencionaba algo que me interesaba. Simplemente escuchaban. Asentían y luego volvían la conversación a sus propios intereses. Así que dejé de intentarlo después de un tiempo. Pero esto es lo que más duele, no hicieron ningún intento de contactar conmigo cuando empecé a distanciarme de ellos. Parecían estar bastante contentos con que me quitara de sus vidas. Casi como si se alegraran de verme irme. Para ser honesta, eso duele. Los miembros de la familia deben ser conscientes cuando uno de los suyos se está desvaneciendo gradualmente. Pero a ellos no pareció importarles un bledo. Simplemente validó mi creencia de que no pertenecía a ellos. Al final, solo iba a verlos para ocasiones importantes, como cumpleaños y festivos. Aún así, me sentía más como una visitante en sus vidas. Llegaba. Me encargaba de los asuntos familiares y luego me marchaba. El diálogo siempre era cortés, pero superficial. No había una conexión genuina, ni calidez. Además, Emily y yo nunca compartimos la fuerte hermandad que tienen muchas hermanas. Ella siempre ha sido la niña de oro de la familia. La que hacía todo bien. Siguió el camino que mis padres deseaban y encajó a la perfección. Yo era la oveja negra. La rara. No son personas horribles ni nada. Pero la forma en que me menosprecian discretamente demuestra que pueden ser auténticos matones. Ya saben cómo algunos comentarios pequeños pueden tener un impacto profundo a pesar de parecer inocuos a primera vista. Sí. Así era. Al final, llegué a la conclusión de que era sencillamente preferible evitarlos en la medida de lo posible. ¿Por qué ponerse en una situación incómoda y fuera de lugar? El problema es que cuando Jonathan se unió a nosotros para la cena de Navidad del año pasado, no me sentí totalmente invisible por primera vez en mucho tiempo. Mi familia tiene una forma de hacerme sentir como si fuera una extraña en mi propia casa y que no pertenezco. Jonathan no me trató así. En lugar de tratarme como a la oveja negra que a menudo me siento alrededor de mi familia. Él fue realmente amable conmigo y me habló como a una persona normal. Al principio no le di mucha importancia. Después de todo, era solo cortesía básica. Sin embargo, a Emily le preocupó mucho por alguna razón. No es que Jonathan y yo estuviéramos manteniendo una conversación privada significativa. Simplemente hablamos de una variedad de temas, incluyendo viajes, estudios
incidentes divertidos en el trabajo y otros temas cotidianos. Sin embargo, Emily parece extraña al respecto de inmediato. Intenté ignorar las miradas frías que me daba durante la cena. Hasta que me habló directamente más tarde esa noche. Siempre recordaré que me dijo, sé lo que estás haciendo, y me apartó a un lado, estás intentando quitarme a mi novio aunque siempre me has tenido envidia. Para ser sincera. Me quedé atónita. Robarle el hombre. Quiero decir. ¿De dónde salió eso? Se negó a dejarlo pasar. Incluso después de que le dijera que estaba siendo tonta y me lo tomara a risa. Insistió en que estaba siendo demasiado amable con Jonathan y que él estaba actuando de forma extraña a mi alrededor. Era una acusación tan descabellada que ni siquiera estaba segura de cómo reaccionar. ¿De dónde demonios venía esto? Ser el centro de atención siempre ha sido lo de Emily. Mis padres la adoran. Ella es la persona ideal. Ella es su niña de oro. Así que lo entiendo. Pero decir que intenté arrebatarle a su prometido. Incluso para ella. Fue lo peor. Como normalmente hago con sus dramas. Intenté ignorarlo. Supuse que simplemente estaba insegura o preocupada por alguna razón. Porque no somos cercanas de todos modos. El problema es que, después de esa noche, las cosas se volvieron extrañas entre todos nosotros. No creía que Emily pudiera haberse alejado más. Ahora parecía evitarme deliberadamente. Aunque nunca fuimos cercanas en primer lugar. Se comportaba como si le diera igual o me daba respuestas de una palabra si intentaba hablar con ella. Se pegaba al lado de Jonathan durante las reuniones familiares como si estuviera reclamando su espacio. Era absurdo. Jonathan. Sin embargo, fingió que nada había cambiado. Siguió siendo cortés. Amable y normal en mi presencia. Lo que realmente me irrita. Supongo. Es la facilidad con la que mi familia parece estar de acuerdo con Emily. Hubo pistas sutiles. Pero nadie me habló explícitamente. Cada vez que Emily y Jonathan estaban presentes. Mi madre me daba estas miradas extrañas. Mi padre. Que por lo general es bastante indiferente. Empezó a hablar más sobre el valor de las relaciones y la necesidad de apoyo familiar. Todo era bastante pasivo-agresivo. Mi enfado aumentó cuanto más pensaba en ello. Nunca he sido de las que se enredan en los dramas de los demás. Y mucho menos en los de mi hermana. ¿Por qué iba a interesarme de repente por el prometido de Emily cuando casi nunca hablamos fuera de las reuniones familiares? Era ilógico. Mis abuelos me informaron del compromiso de Emily unos meses después. De hecho, ni siquiera me informaron de que mi propia hermana se iba a casar. Enterarme por mis abuelos fue un golpe en el estómago. Aunque no esperaba que me enviara una invitación personalizada con amor y purpurina ni nada parecido. Ya saben. Del tipo que valida sus ideas preconcebidas sobre la falta de interés de su familia por ustedes. Supongo que me había aferrado a un atisbo de esperanza de que, a pesar del estrés y la distancia, ella todavía pensaría que yo formaba parte de esta importante ocasión en su vida. Hey. Somos hermanas. ¿Verdad? Pensé que tal vez no seríamos cercanas. Pero que aún así yo era su familia. Obviamente. Eso era demasiado pedir. Sin embargo, cuando me enteré del compromiso, me mantuve en silencio con Emily. Inicialmente supuse que podría haberse olvidado de contármelo o que simplemente estaba preocupada con los preparativos de la boda. Por alguna razón. Todavía le estaba dando el beneficio de la duda. Aunque me doy cuenta de que eso suena tonto. Supuse que al final me llamaría o, por lo menos, me enviaría una invitación de última hora. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y no pasó nada. Silencio. Entonces recibí una llamada inesperada de Emily. Como no habíamos hablado desde esa extraña acusación de Navidad. Debo admitir que me sorprendió que su nombre apareciera en mi teléfono. Respondí intentando sonar informal. Como si mi propia hermana no me hubiera olvidado por completo. Tras unos minutos incómodos de charla, me dio la noticia. No te voy a invitar a la boda. Mientras intentaba asimilar lo que acababa de decir. Me quedé en silencio durante un momento.
Aunque no tenía muchas ganas de ir ni nada. Todavía me dolió oírselo decir en voz alta. Cuando le pregunté por qué, me dio la explicación más ridícula. No quiero que estés ahí porque Jonathan siente algo por ti. Simplemente será incómodo. Me eché a reír. Me reí en voz alta. De hecho, era increíble para mí que esto estuviera sucediendo. Para empezar, Jonathan no siente ningún afecto por mí. E incluso si lo sintiera, yo no me habría levantado durante la ceremonia para declarar mi amor inquebrantable por él. Ni siquiera quería discutir porque también era absurdo. Simplemente colgué después de decir, que tengas una gran boda y un feliz matrimonio. Realmente no me importaba si formaba parte o no de su día especial. Porque no necesitaba esa confusión en mi vida y, para ser honesta, no éramos cercanas. Emily y yo vivíamos en dos universos completamente separados. Y hacía tiempo que lo había aceptado. Sin embargo, simplemente necesitaba desahogarme y tal vez obtener alguna perspectiva externa. ¿Soy la única que piensa que todo esto es una locura? ¿Alguno de ustedes ha tenido una situación similar? Agradecería cualquier orientación. Actualización 1. Necesito escribirlo todo mientras todavía está fresco en mi cabeza. Ya que ayer fue una locura total. La cena de ensayo de Emily se convirtió en un caos total y, de alguna manera, me arrastraron al centro de todo. Mi teléfono empezó a explotar cuando estaba pasando una típica noche de jueves acurrucada con mi ordenador portátil trabajando en una tarea. Al principio decidí ignorarlo. Últimamente me he vuelto bastante experta en eso. Sin embargo, en menos de 10 minutos vi que tenía 7 llamadas perdidas de mi padre. Mi padre no llama más de una vez. Es de los que asumen que estás ocupada si no respondes de inmediato e intentará llamarte de nuevo más tarde. 7 llamadas. Entonces claramente había un problema. Estaba temblando cuando finalmente respondí. Sonaba como alguien que nunca había oído antes. Michelle. Debes visitar el lugar inmediatamente. Como un disco roto. Dijo. Ahora mismo. Solo respondió. Se trata de Jonathan y Emily. Cuando pregunté qué pasaba, solo dijo, ven. Por favor. Su voz era tan desesperada que me alarmé un poco. Pero aquí está la cuestión. ¿De verdad pensaban que lo dejaría todo y correría a ayudarles después de toda la confusión? ¿Las acusaciones y la exclusión de la boda? Se lo dije. Recuerda, papá, que no voy a esta boda. Emily fue bastante explícita al respecto. Michelle. Por favor. Respondió. Jonathan no está dispuesto a celebrar la boda sin tu presencia. Me detuvo en seco. ¿Qué? Mi teléfono pitó con otra llamada. Esta vez de mamá. Antes de que pudiera asimilar esa bomba. Ella estaba llorando. Realmente llorando. Cuando respondí. No paraba de decir, tu hermana te necesita. Como si se hubiera olvidado de cómo me habían tratado todos durante los últimos meses. Escucharla llorar por el amor fraternal y la lealtad familiar cuando habían estado bien sin mí hasta que las cosas salieron mal era raro. Entonces llamó Emily. Con una voz revuelta y apenas comprensible. Aparentemente. Jonathan se presentó a la cena de ensayo y me preguntó de inmediato dónde estaba. Se descompuso cuando Emily le informó de que no estaba invitada. Pero fue más moderado y decepcionado que furioso. Declaró que no podía casarse con alguien que tratara a su propia hermana de esa manera delante de sus amigos. El séquito nupcial y ambas familias. Al recordarlo, Emily sollozaba por teléfono. Afirmó que, después de observar el trato que me daban, no podía ser miembro de una familia que rechazara a alguien de esa manera. Yo también soy como mamá y papá. Declaró. Añadiendo que no quería estar cerca de un comportamiento tan venenoso. Si soy sincera, una parte importante de mí se sintió validada. Por fin. Alguien había presenciado lo que yo había soportado durante años. De hecho, alguien había alzado la voz y declarado que era inaceptable. Sin embargo, Emily no había terminado. Entre sollozos.
Empezó a esbozar este intrincado plan para que yo visitara el lugar y explicara que solo había habido un malentendido y que yo era la que había decidido no asistir a la boda. Afirmando que era completamente idea mía. Insistía en repetir, podemos arreglar esto. Solo ven e informa a Jonathan de que no tienes intención de asistir a la boda. Infórmale de que nunca te dejaron fuera. Michelle. Por favor. No puedo dejar que se vaya. Todo era de una audacia impresionante. Es absurdo que, después de meses de comportarme como un villano robahombres y de que me dijeran abiertamente que no se me permitía ir a su boda porque su prometido podía sentirse atraído por mí, quisiera que yo mintiera para mantener intacta su relación después de hacerme sentir como basura en mi propia familia. La dejé llorar al otro lado del teléfono durante mucho tiempo sin decir nada. Entonces, con la mayor frialdad posible, dije, no te voy a mentir. Emily. Ahora estás lidiando con las consecuencias de tus decisiones de ignorarme y tratarme como si no existiera. Arreglarlo no es mi responsabilidad. Pero él te escuchará. Casi soltó un grito, él cree en ti. Respondí, tal vez confía en mí porque nunca le he dado motivos para no hacerlo. Tal vez tenga dudas sobre tu verdadera identidad por cualquier cosa que perciba en la forma en que me has tratado. En cualquier caso, no asistiré al evento y no diré mentiras para mejorar tu reputación. Todavía se quejaba cuando colgué. Entonces me hice una taza de té. Apagué el teléfono por completo y me senté a pensar realmente en lo que acababa de suceder. Mi teléfono siguió encendiéndose con notificaciones durante las siguientes horas. Lo examiné y encontré mensajes de voz de mis padres. Llamadas perdidas de los amigos de Emily y mensajes de texto de familiares con los que no hablaba desde hacía años. Toda la familia parecía haberse unido para intentar que yo limpiara el desastre de Emily. Pero, ¿saben qué? Por primera vez en mi vida, estaba muy segura de que evitarlos era lo correcto. Jonathan solo había sido capaz de ver a través de sus acciones. No por algo que yo dijera o hiciera, sino por cómo me trataban. Él había llegado a esa conclusión y, para ser sincera, esa parecía la confirmación más completa que podría haber esperado. Anoche me fui a la cama sin usar el teléfono y dormí mejor que en meses. Por una vez. Que se encarguen de las consecuencias de su propio comportamiento. He terminado de limpiar las porquerías de otras personas y de ser la cabeza de turco de la familia. Mis abuelos. Que son los únicos familiares con los que todavía me comunico. Me informaron esta mañana de que Jonathan no responde a las llamadas de Emily ni de mis padres. Parece que ha informado a su familia de que la boda es definitiva. Mis padres están trabajando febrilmente para contener los daños. Emily está inconsolable. Y yo estoy aquí sentada. Por fin contenta con mi decisión de mantener la distancia. Me he dado cuenta de que esto es largo. Pero tenía que decirlo todo. Agradezco todos los comentarios de mi anterior post que afirmaron mi decisión de mantener la distancia con mi familia. Estuvo bien. A veces es mejor quedarse en un segundo plano y dejar que otros se enfrenten a las consecuencias de su propio comportamiento. Actualización 2. Muchos de ustedes preguntaron por mis primeros años y por las razones de mi prolongado distanciamiento de mi familia. Como es una historia algo pesada. No profundicé en ella en mi primer post. Pero a la luz de los acontecimientos recientes, creo que es un buen momento para explorar algo de ella. El problema es que sufro de ansiedad social. Siempre tuve la sensación de que algo iba mal en mí cuando era niña. Pero nunca fui capaz de articularlo. Sin embargo, mis padres eran tradicionalistas que pensaban que los problemas de salud mental eran meros pretextos. Con frecuencia decían cosas como, tienes que ser más fuerte o estás siendo muy dramática. Me tachaban de débil o perezosa si alguna vez mostraba signos de ansiedad o un ataque de pánico. Como si yo eligiera sentirme así. Cuando miro hacia atrás, puedo ver muchas señales de advertencia. Tenía esta gran presentación para la clase de inglés cuando tenía 15 años. La idea de estar delante de 30 estudiantes era una receta para un trastorno de ansiedad social. Tuve problemas para dormir la noche anterior y me sentí físicamente enferma la mañana siguiente. Le rogué a mis padres que me dejaran quedarme en casa e informé a mis padres. La reacción de mi padre, tu nerviosismo no hará que la vida se detenga. Deja de hacer un drama por todo.
Al final, experimenté un ataque de pánico grave delante de la clase. Mi voz empezó a quebrarse. Algunos niños incluso empezaron a reírse y mis manos temblaban tanto que no podía sujetar mis notas. La sala parecía dar vueltas. Pero no podía salir. En lugar de ofrecerme consuelo, mi madre simplemente comentó: mira, has superado todo ese drama en vano. Todo empeoró por Emily, que era la hermana ideal. Era la presidenta del cuerpo estudiantil, la capitana del equipo de debate y prácticamente todo lo demás que yo no podía ser debido a mi ansiedad. Cuando tenía grandes reuniones con sus amigos, la gente comentaba que yo era la hermana rara que nunca salía de su habitación. Una vez oí a Emily decirle a sus amigos: sí, es que es antisocial. Cree que es demasiado buena para estar con cualquiera. Mi vida cambió cuando estaba en la universidad. Mi primer semestre fue un desastre total para mí. Estar lejos de casa, adaptarme a nuevas circunstancias sociales e intentar equilibrar mi ansiedad mientras asistía a clases se volvió demasiado para manejar. Recuerdo que sentí que me moría mientras estaba sentada en mi habitación de la residencia, jadeando para respirar. Mi compañera de cuarto me arrastró casi al centro de orientación universitaria. Que la bendiga. Que vio que algo iba realmente mal. La primera persona que realmente me escuchó fue la doctora Martínez, a la que conocí allí. No me animó a ser más fuerte ni minimizó mis emociones, sino que me ayudó a comprender mi situación. La doctora Martínez me sugirió que visitara a un psiquiatra para obtener un diagnóstico adecuado. Después de unas cuantas sesiones, fue como darle finalmente un nombre al monstruo contra el que había estado luchando toda mi vida. Cuando recibí el diagnóstico de trastorno de ansiedad social, no era buscar atención o ser dramática como mi familia siempre había insistido. Era una dolencia legítima y, lo que es más importante, era tratable. Las sesiones de tratamiento me abrieron los ojos. Aprendí de la doctora Martínez que las acciones de mi familia no solo eran poco solidarias, sino también perjudiciales a propósito. Me dio consejos para establecer límites, defenderme e identificar comportamientos nocivos. En ese momento, empecé a distanciarme intencionadamente de mi familia. Lo que realmente me molesta, sin embargo, es que mis padres rechazaron por completo mi diagnóstico cuando intenté explicárselo. Estos médicos solo intentan ganar dinero etiquetando todo como una enfermedad, dijo mi madre de verdad. Solo estás usando palabras rebuscadas para justificar tu comportamiento antisocial, añadió Emily, poniendo los ojos en blanco. Hice un último intento de explicarles las cosas el pasado día de Acción de Gracias, antes de que comenzara todo este lío de la boda. Había preparado todo un discurso sobre la ansiedad social, con investigaciones y cifras. Michelle, ¿cuándo vas a dejar de poner excusas y empezar a vivir en el mundo real? Me interrumpió mi padre a mitad de la frase. Me di cuenta de que nunca cambiarían. En ese momento, nunca harían un esfuerzo por comprender. Tenían una percepción inmutable de mí como la niña problemática, la dramática, el problema. Y, ¿saben qué? Fue extrañamente liberador darse cuenta de eso. Me facilitó dejar de buscar su comprensión o aceptación. En retrospectiva, puedo ver cómo esta tendencia contribuyó directamente al escenario de la boda. La rápida aceptación por parte de mis padres de la historia de Emily sin siquiera cuestionarla y el rápido salto de Emily a creer que yo le estaba robando a su prometido. Todo forma parte de su creencia de que yo soy la que causa dificultades y debe ser gestionada. Jonathan vio a través de esto. Observó cómo me trataban, cómo minimizaban mis emociones y cómo me usaban como la culpable de todo. Y él lo denunció por lo que era, una conducta venenosa. A diferencia de todos los demás en el círculo social de mi familia, que simplemente aceptaron su propia versión de la realidad. Supongo que estoy intentando transmitir que este drama de la boda no fue un incidente aislado. El resultado de años de dinámica familiar en la que yo era constantemente retratada como la mala, la hija problemática y la que necesitaba ser arreglada. Tal vez por eso la elección de Jonathan me parece tan justa. Alguien más por fin se dio cuenta de lo que he estado pasando durante años. Sí. Esa es la historia de fondo que muchos de ustedes solicitaron.
Aclara porque no tengo prisa por hacer reparaciones ahora mismo. He pasado demasiados años intentando cambiar cómo me ve mi familia. Conseguir su comprensión y obtener su aceptación. He terminado con eso. Aceptando que ciertos individuos, incluso miembros de tu familia, nunca te entenderán ni te aceptarán. A veces. Lo más sano que puedes hacer es aceptarlo. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que todo salió mal y ahora debo revelar la última parte de esta historia. Al menos ahora puedo decir que lo que empezó como un drama de boda realmente ha terminado. Aunque se ha convertido en algo que nunca podría haber predicho. Emily lo perdió todo cuando se canceló su boda. Mi nuevo número de teléfono fue obtenido de alguna manera por ella y lo compartió con todos los que conocía. De repente, fui inundada con cientos de comentarios de odio de extraños. Sus conocidos y miembros de la familia lejana. Las amenazas. Los sentimientos de culpa y la abierta intimidación estaban entre ellas. El vandalismo siguió. La clásica Emily, que solía hacer esto con las chicas que detestaba en el instituto. Fue la primera en dejar huevos en mi coche. Lo intensificó cuando eso no consiguió la respuesta que deseaba. Ni siquiera recuerdo cuántas veces descubrí mi buzón destrozado. Mi coche vandalizado o la puerta de mi apartamento cubierta de notas ofensivas. Cortó los 4 neumáticos de mi coche y dejó una nota amenazante con su letra característica. Que fue la gota que colmó el vaso. Mis padres eligieron conscientemente ignorar las acciones de Emily durante todo esto. Las chicas serán chicas o tienes que ser más comprensiva con el dolor de tu hermana, fue su respuesta estándar a cada acontecimiento. Lo desestimaron como si Emily solo quisiera hablar. Incluso después de que les mostrara las imágenes de la cámara de seguridad en las que intentaba entrar en mi piso. Sin embargo, yo estaba preparada gracias a esta increíble comunidad de Reddit. Especialmente a aquellos que sugirieron que instalara cámaras de seguridad y lo grabara todo. Aprendí del abogado que me sugirieron que esto constituía acoso criminal y vandalismo. En lugar de solo drama familiar. Utilizando declaraciones de testigos. Pruebas en vídeo. Fotos y cientos de mensajes amenazantes. Creamos un caso sólido. Emily finalmente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos cuando mi abogado proporcionó nuestras pruebas junto con el aviso de cese y desistimiento. Su intento de allanamiento quedó grabado en la cinta de seguridad. Lo que fue especialmente perjudicial. Intentó negociar a través de su propio abogado. Afirmando que si yo lo retiraba todo, ella cubriría los daños. Sin embargo, rechacé. Se trataba de rendir cuentas y de sanciones. No de dinero. La causa judicial se desarrolló de forma rápida y decisiva. Emily fue acusada de intento de allanamiento, acoso criminal y vandalismo. Se le impuso una orden de alejamiento permanente. La obligación de asistir a terapia y una sentencia suspendida de 1 año. Dada la naturaleza deliberada de su conducta y las pruebas sustanciales de su comportamiento creciente. El juez fue especialmente severo. La respuesta de mis padres a la decisión era la esperada, por destrozar la vida de tu hermana por unas cuantas bromas. Me acusaron de ser insensible. De hecho, me aconsejaron que me marchara si me sentía insegura después de que les contara que Emily me había acosado repetidamente. Había dañado mis pertenencias e intentado entrar en mi casa. Nunca tuve la intención de volver a hablar con ellos después de eso. Se llegó a un acuerdo extrajudicial en el litigio civil. Además de los daños por angustia emocional y pérdida de salario. Emily tuvo que pagar por todo el daño que había causado. Su campaña de acoso en las redes sociales me ha costado varios negocios de autónoma. Lo más importante es que el acuerdo incluye una cláusula de no intermediación que impide que nuestros padres sirvan de intermediarios o monos voladores nunca más. Según mi abogado. Las preocupaciones de Emily y mis padres por sus reputaciones influyeron en el rápido acuerdo. Resulta que su preocupación por las opiniones de sus amigos del club de campo es mucho mayor que su preocupación por hacer lo correcto. Ahora bien, me he mudado a un nuevo apartamento en un edificio que es seguro y está bajo constante observación. Mis cuentas de redes sociales han sido cerradas. Mi información de contacto ha sido totalmente actualizada y mis clientes han sido increíblemente comprensivos con la situación. Alguien que se enteró de mi situación y quedó impresionado por mi forma de manejarla. Incluso me hizo una oferta de empleo.
El resultado más inesperado de todo esto es que, por primera vez en mi vida, me siento liberada. Las expectativas y las críticas de mi familia no me pesan. Ya no soy la cabeza de turco. Solo soy Michelle creando mi propia vida según mis propias reglas. No soy ni la niña dramática ni la problemática. Mi vida fue realmente alterada por la comunidad de Reddit que me ayudó en todo en la corte. Sus recomendaciones sobre documentación y precauciones de seguridad fueron cruciales. Cuando empecé a dudar de mí misma. Sus comentarios de ánimo me mantuvieron en marcha y sus relatos de situaciones similares me hicieron entender que no estaba sola. Recuerden que compartir ADN no le da a alguien el derecho de maltratarte. Si estás lidiando con familiares tóxicos, alejarte y dejar que se enfrenten a las consecuencias de sus acciones es a veces lo más sano. Se trata de establecer límites y exigir respeto. No de vengarse. Con la terapia. Mi ansiedad social está mejorando. Pero todavía está ahí. Resulta que gran parte de ella estaba relacionada con las continuas críticas y el gaslighting que experimenté cuando era niña. ¿Quién iba a pensar que alejar a personas venenosas podría ser un tratamiento tan exitoso? Ya no habrá más actualizaciones ahora que esta fase de mi vida ha terminado de verdad. Estoy concentrada en mi educación, mi profesión y en crear una nueva red de familiares elegidos para que me apoyen. Quiero expresar mi gratitud a todos los que me apoyaron y siguieron mi historia. Me dieron la confianza para marcharme y la fuerza para defenderme. Se dice que vivir bien es la mejor forma de venganza. Yo añadiría que el mejor cierre es saber que por fin te has defendido. Estoy cansada de ser utilizada como cabeza de turco o víctima por otros. He tomado el control de mi vida y nunca miraré atrás. Reddit. Gracias por todo y adiós. Gracias por ver el vídeo. Si aún no se han suscrito, por favor, háganlo y pulsen la campanita de notificaciones para mantenerse al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a su alrededor.